Aunque nadie puede predecir cuándo será traicionado por las personas que ama, yo debí haber sentido las señales. Mi nombre es María Inés Gutiérrez, soy de Tlaxcala, y por casi 3 décadas fui esposa de un hombre al que todos llamaban íntegro, Salvador Reyes, contador del ayuntamiento, religioso, serio y respetado por toda la comunidad. Juntos, criamos a nuestro único hijo, Rodrigo Reyes Gutiérrez, a quien dediqué cada punto de mi costura, cada plato de comida, cada oración que hice antes de dormir. Yo era de esas madres que renuncian a todo en nombre de la familia. Abandoné mi pequeño taller de costura cuando Rodrigo entró en la escuela para poder ayudarlo con las tareas, preparé loncheras todos los días hasta la secundaria, e incluso cuando Salvador comenzó a distanciarse emocionalmente, lo soporté con paciencia. Creía que estaba cansado, que la edad lo volvía más silencioso. Nunca pensé que se transformaría en el hombre frío que se despidió de la vida sin siquiera mirarme una última vez. Murió durmiendo, con la expresión de quien escondía un secreto, y ese secreto solo saldría a la luz la mañana de la lectura del testamento. Aún estaba de luto cuando nos reunimos en la notaría de San Andrés Apulco, una sala fría y sin alma, con olor a papel viejo y madera encerada. El abogado, un hombre demasiado joven para la seriedad de la ocasión, leyó el testamento con voz monótona, sin desviar los ojos de los papeles. Yo esperaba algo justo. Después de todo, Salvador y yo compartimos todo durante 28 años, alegrías, dificultades, la crianza de nuestro hijo, la construcción de aquella casa de 2 pisos que estaba en la esquina de la calle Naranjo, donde planté mis rosas amarillas en el jardín delantero. A mi esposa, María Inés Gutiérrez, le dejo la finca en San Agustín del Pulque, con todo su contenido. Y a mi hijo, Rodrigo Reyes Gutiérrez, le dejo la casa familiar, las cuentas bancarias, las inversiones y la suma de 7 millones de pesos mexicanos. Sentí que el mundo giraba. La casa que era mi hogar. El dinero que, creí durante años, sería dividido con cariño. Los ahorros que ayudamos a construir, centavo a centavo. Todo para Rodrigo. A mí, una finca vieja que apenas recordaba cómo era por dentro. Y entonces escuché lo que me destruyó por dentro. Rodrigo, sentado a mi lado, cruzó las piernas con naturalidad y susurró: «Es justo, mamá». Papá sabía lo que estaba haciendo. Esa frase cortó más profundo que el testamento. De regreso a casa, él condujo en silencio, mientras yo intentaba contener las lágrimas. El auto parecía demasiado pequeño para la rabia, la tristeza y la decepción que me aplastaban por dentro. Él estacionó el auto, entró, dejó las llaves sobre la mesa y abrió la nevera. Lo observé como si lo viera por primera vez. Y de hecho, era como si un extraño hubiera tomado el cuerpo de mi hijo. Rodrigo, mi bebé, mi niño, a quien mesé en noches de fiebre, a quien llevé de la mano hasta el altar en su primera comunión, ahora se transformaba en algo que no podía reconocer. Al día siguiente, apareció en la cocina mientras preparaba café. Llevaba una camisa formal clara, sin corbata, y con una mirada calculada. Se sentó, cruzó los brazos y dijo con la misma frialdad del abogado: «Necesitamos hablar sobre los arreglos, mamá». «¿Qué tipo de arreglos?». «Bueno, esta es mi casa ahora. Y, francamente, creo que es hora de que vivas tu propia vida. Tienes la finca. Úsala». Dejé de revolver el café. Mi mano temblaba. La cuchara cayó en el plato con un tintineo agudo. «Rodrigo, esta es la casa donde te crié. Donde tu padre y yo construimos todo. ¿Cómo puedes hablarme así?». Papá lo dejó claro. Yo ahora soy el dueño. Y tú, bueno, tienes un nuevo comienzo. La finca se está cayendo a pedazos. Ni siquiera tiene agua corriente. Entonces arréglala. Será bueno para ti. Libertad. Independencia. Siempre decías que querías un poco de paz, ¿recuerdas? Se levantó, arregló el cuello de la camisa y, antes de salir de la cocina, completó: «Tienes una semana para empacar tus cosas». La semana pasó como un funeral. Empaqué ropa, medicinas, algunos manteles hechos por mí, mis viejos libros de recetas. Rodrigo me vigilaba como un guardia. Cuando intenté llevarme las fotografías familiares, cruzó los brazos. «Eso se queda. Es parte de la casa. Son los únicos recuerdos que me quedan. Y ahora me pertenecen a mí». El último día, cuando cerré el cierre de la última maleta,
me miró con una sonrisa que jamás olvidaré. Ve en paz, mamá. Y disfruta tu nueva vida con los pajaritos. Conduje hasta la finca sola, en un auto viejo que casi no aguantaba las curvas del camino de tierra. El portón oxidado chirrió como una herida abierta. La casa era un esqueleto de madera, con ventanas rotas, techo irregular y olor a abandono. La pintura verdosa se desprendía de las paredes como corteza de árbol seca. Entré con un suspiro pesado y la sensación de que había sido desechada como un trapo viejo. Esa noche, dormí en un colchón desinflado, envuelta en una colcha con olor a naftalina. Lloré hasta que me ardieron los ojos. Pero no lloré solo por lo que perdí. Lloré por todo lo que soporté en silencio. Por el matrimonio frío, por los años de sacrificio, por el hijo ingrato que crié con lo mejor que pude ofrecer. Con cada sollozo, me sentía más pequeña, hasta que me dormí en medio de las lágrimas, con el sonido lejano de búhos y el frío cortándome la espalda. Al tercer día, mi hermana Estela me llamó. Su voz era extraña, fría, como si hablara con una vecina desconocida. María, ¿es verdad que causaste un escándalo en la notaría? ¿Qué escándalo, Estela? Rodrigo dijo que amenazaste al abogado, que tuviste un arranque, que estás fuera de ti. Eso es mentira. Me quedé en silencio, en shock, pero no causé ningún escándalo. También dijo que estás obsesionada, que andas exigiendo dinero e incluso amenazaste con impugnar el testamento. Estela, por favor. Soy tu hermana. Tú me conoces. Jamás haría eso. Al otro lado de la línea, escuché un suspiro vacilante. Ya no sé qué pensar, María. Rodrigo parecía tan perturbado. Dijo que te tiene miedo. La llamada cayó en un silencio mortal. Y, con ella, cayó también mi último puente con la familia. En los días siguientes, lo perdí todo. Mi prima Guadalupe canceló el café del domingo. Mi comadre Teresa dejó de responder mis mensajes. Nadie más contestaba mis llamadas. Rodrigo me había rodeado de mentiras, me había pintado como una loca codiciosa. Y peor, la gente le creía. Me quedé aislada, desamparada, desmoralizada. Y entonces, en medio de la desesperación, sucedió algo que jamás podría haber previsto. Estaba barriendo el porche delantero, intentando limpiar los restos de hojas secas acumuladas durante años, cuando una de las tablas se dio bajo mi pie. Al agacharme para ver qué había debajo, encontré una caja de herramientas oxidada y, a su lado, una llave antigua, pesada, con tallas artesanales. Era diferente a todo lo que había visto. Llevaba símbolos que parecían indígenas, quizás de origen otomí. En el momento, no pensé mucho. La guardé en el bolsillo del delantal y seguí con mi día. Pero por la noche, mientras encendía una vela en la cocina, sentí que esa llave pesaba. Literal y emocionalmente. La tomé de nuevo. Observé los detalles. Pasé los dedos sobre las tallas. Era una llave con propósito. De misterio. De secreto. Al día siguiente, decidí explorar el sótano de la casa, un lugar que había evitado desde mi llegada. Llevé una linterna vieja, me puse las botas que estaban guardadas en un baúl y bajé los escalones chirriantes. El aire era húmedo, el suelo cubierto de tierra apisonada y moho. Al fondo del sótano, detrás de cajas y trozos de madera, había una puerta de hierro fundido, casi invisible, escondida como un secreto vergonzoso. La cerradura tenía las mismas tallas que la llave. Lo intenté. Giró. Hizo un clic. Y se abrió. Detrás de la puerta, había un compartimento. Dentro, una arca forrada de tela roja, una carta con mi nombre escrito a mano y varios documentos oficiales con sellos del Estado. Mis dedos temblaban. Abrí la carta primero. Reconocí la caligrafía de Salvador de inmediato. Si estás leyendo esto, María, es porque Rodrigo hizo exactamente lo que yo temía. Guardé este tesoro para ti, porque sé que eres la única con el valor y la paciencia para descubrir su valor. Lo que hay en esta tierra no es simple, son derechos de explotación mineral que datan de la década de los 40. Esta es tu libertad. Úsala con sabiduría. Y espera. Rodrigo caerá por sí solo. Terminé la carta con las manos temblorosas, el corazón acelerado y los ojos inundados. Eso no era solo una herencia oculta.
Era la primera vez en décadas que me sentí vista, reconocida, elegida. Salvador, incluso con todos sus errores, sabía quién era yo. Y Rodrigo, no tenía idea de lo que acababa de perder. Pasé la noche en vela, con la carta de Salvador sobre el regazo y los documentos abiertos a mi alrededor. Los papeles hablaban de derechos de extracción mineral sobre toda el área de la finca y los alrededores. Había mapas topográficos, escrituras antiguas con sellos del gobierno estatal e incluso una propuesta formal de una minera canadiense fechada 2 años antes de la muerte de Salvador. Ofrecían el equivalente a más de 10 millones de pesos mexicanos por los derechos de explotación de una mina que, según el informe técnico, tenía obsidiana negra, topacios azules y vestigios prometedores de cuarzo rosa. Pero lo más importante no era el valor. Era el hecho de que Salvador había confiado esto a mí. De forma silenciosa, casi teatral, había invertido la herencia, dándole a Rodrigo todo lo que parecía tener valor inmediato, casa, cuentas, autos, y entregándome a mí lo que exigía resistencia, inteligencia y paciencia. Ahora todo tenía sentido, la frialdad con la que mi marido actuaba en los últimos años no era desprecio, era culpa. Y, de alguna manera, intentó redimirse al dejarme el verdadero legado familiar. Decidí que no actuaría con impulsividad. Guardé todo con cuidado, escondí los documentos bajo las tablas del piso del dormitorio y escribí en una libreta antigua toda la información contenida en las cartas y mapas, por si algo sucedía. Durante semanas, mantuve la apariencia de una viuda abandonada, cosiendo a la luz de las velas y cuidando la tierra seca con cubos de agua sacados de un pozo en el fondo. Pero por dentro era diferente. Algo en mí había despertado. Busqué ayuda sin contárselo a nadie. Tomé un autobús a la ciudad vecina de Apizaco y, allí, encontré a un abogado llamado Domingo Serrano, recomendado por una antigua compañera de costura. Era un hombre maduro, con mirada atenta y modos discretos. Al ver los documentos, su rostro cambió. Doña María, esto es muy serio. Usted tiene en sus manos un patrimonio mineral que puede cambiar su vida. Y lo mejor, estos derechos están aislados del resto de la herencia. Están a su nombre, registrados legalmente desde 1994. ¿Y eso significa que Rodrigo no puede quitármelos? Significa que si lo intenta, perderá tiempo y dinero. Pero le recomiendo que antes de cualquier venta, hagamos una evaluación geológica actualizada. Estos datos tienen casi 2 años. Accedí inmediatamente. Domingo se puso en contacto con el geólogo Andrés Vizcaíno, un profesor universitario en Puebla, especialista en áreas de minería familiar. Cuando él llegó a la finca, trayendo equipos y una mochila llena de papeles, casi no podía creer que ese lugar escondiera algo tan valioso. Lo que tenemos aquí, señora, es un tesoro disfrazado. Solo necesitamos confirmar el volumen y la calidad. Durante 3 días, caminó por la propiedad con herramientas, sensores y mapas antiguos en las manos. Hizo perforaciones, recolectó muestras y me hacía preguntas mientras tomaba café en el porche. Lo observaba como quien ve a un médico examinar a un paciente en coma, esperando un diagnóstico de vida. Mientras tanto, las noticias sobre Rodrigo comenzaron a llegar. En el mercado, escuché a doña Carmelita, que vendía queso fresco, comentar. El hijo de María Inés vendió ese auto blanco que usaba para pasear con su esposa. Dicen que estaba lleno de deudas. Más tarde, en el correo, escuché otra conversación. Y cancelaron ese viaje a España que iban a hacer en marzo. Parece que el dinero de la herencia se evaporó más rápido que el café en una olla abierta. Fingiendo desinterés, seguí con mi vida. Pero por dentro, comenzaba a entender el juego de Salvador. Él sabía exactamente quién era el hijo que criamos, un hombre ansioso, vanidoso, que nunca aprendió a esperar. Un hombre que heredaría millones y, en 6 meses, estaría endeudado por gastos impulsivos. Mientras que yo, que aprendía a hacer sopa con huesos y a remendar medias con paciencia, sería capaz de transformar una piedra enterrada en libertad. Al final de la semana, Vizcaíno volvió con el informe. Se sentó frente a mí con una sonrisa en los labios. Señora, su tierra está por encima del promedio. Hay obsidiana negra en densidad considerable, y más impresionante aún, vetas de topacio azul e indicios de ágata roja, lo que puede interesar tanto a la industria joyera como a la construcción. ¿Y eso vale cuánto? En una estimación conservadora, entre 10 y 15 millones de pesos. Quizás más si hay continuación de la veta mineral hacia el sur de la propiedad.
Pero lo mejor de todo, señora, es que el mercado está caliente. Y hay mineras listas para disputar un contrato. Le agradecí con los ojos llenos de lágrimas. Pero pedí tiempo. Aún no era el momento. Esa misma semana, Rodrigo reapareció. Estacionó un auto alquilado sencillo a la entrada de la finca y bajó con la expresión de quien no dormía hacía días. Llevaba una camisa arrugada, el rostro cansado y la barba sin afeitar. Cuando se acercó al porche, bajó la mirada como un niño. Mamá. ¿Qué pasa? Necesito hablar contigo. Es urgente. Te escucho. Tragó saliva. Tengo deudas, mamá. Muchas. Yo, invertí mal. Intenté abrir una empresa con 2 amigos, pero me engañaron. Perdí todo. Vendí los autos, la casa está casi hipotecada. Necesito tu ayuda. Cualquier cosa. Un préstamo. Ahora soy buena madre, ¿verdad? Cerró los ojos, avergonzado. Quise gritar, pero mantuve el control. Respiré hondo y respondí con calma. Si quieres ayuda, Rodrigo, tendrás que aceptar mis condiciones. No voy a darle dinero a nadie. Puedo prestarte. Con contrato, con intereses y con trabajo a cambio. Lo que sea, mamá. Acepto lo que sea. Esa noche, escribí a mano las condiciones. Un préstamo de 500,000 pesos para pagar sus deudas más urgentes. 10 años para pagar, con 5% de interés anual. Y una cláusula extra, tendría que venir todos los sábados a ayudarme con el trabajo de la finca, sin retrasos, sin excusas, por al menos 5 años. Y además, tendría que escribir una carta pública de disculpas y leerla en voz alta en Navidad, ante toda la familia, admitiendo lo que me hizo. Cuando la leyó, se puso pálido. Pero la firmó. La semana siguiente, Rodrigo apareció con jeans viejos y una camiseta sencilla. Sin reloj de marca, sin zapatos italianos. Por primera vez en años, vi al niño que crié. Le pedí que me ayudara a limpiar el cobertizo de atrás. Sudó, se quejó del peso, pero no se rindió. Y al final del día, nos sentamos en el porche y me preguntó: Mamá, ¿cómo conseguiste ese dinero? Guardé silencio por unos segundos. Sonreí. Hay muchas cosas que nunca me preguntaste sobre mí, Rodrigo. En la segunda semana, desmaleció el jardín. En la tercera, arregló la cerca. Cada sábado, hablábamos un poco más. Y poco a poco, la arrogancia fue cediendo lugar a la humildad. Uno de esos días, me dijo: Creía que eras débil, mamá. Que no tenías ambición. Hoy veo que solo eras fuerte en silencio. Y eso me da vergüenza. Quise responder, pero solo extendí mi mano sobre la suya. Era suficiente. En Navidad, toda la familia se reunió en la casa de mi hermana Estela. Yo había sido invitada de nuevo. Cuando entré, noté las miradas desconfiadas. Estela sonrió con culpa. Guadalupe me abrazó con incomodidad. Pero entonces Rodrigo se levantó, sacó una hoja doblada del bolsillo y dijo: Antes de la cena, quiero decir algo. Algo que debía haber dicho hace mucho tiempo. Leyó la carta. Y sus palabras silenciaron la sala. Traicioné a mi madre. La humillé. Esparcí mentiras. La expulsé de su casa y fui ingrato con todo lo que me dio. Ella nunca reaccionó con odio, sino con dignidad. Y aún así, cuando lo necesité, me tendió la mano. Hoy soy otro hombre gracias a ella. Vi ojos llorosos, cabezas bajas. Al final, me miró y dijo: Mamá, no merezco tu perdón. Pero espero merecerlo algún día. Esa noche, comí la cena más sabrosa de mi vida. Sabía que aún había mucho por delante, pero algo había cambiado para siempre. Rodrigo comenzaba a transitar un nuevo camino. Y yo, finalmente, había reencontrado mi lugar en el mundo, sin necesidad de gritar, demostrar o suplicar. Solo siendo quien siempre fui, fuerte, discreta y dueña de mí misma. En los meses que siguieron a la Navidad, Rodrigo cumplió con cada una de las condiciones que impuse. Llegaba todos los sábados, a veces cansado, otras abatido, pero siempre con respeto y disposición.
Ese hombre que antes me llamaba vieja sin valor, ahora me preguntaba si quería té o café, si necesitaba que cambiara la bombilla o limpiara los canalones. Fue extraño al principio. Desconfiaba. Creía que era fingimiento. Pero poco a poco fui dándome cuenta de que, debajo de la vergüenza, había sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo estaba reaprendiendo a ser hijo. Durante la semana, me dedicaba a los planes que construía en secreto. Con la ayuda del abogado Domingo y del geólogo vizcaíno, negocié la venta de parte de los derechos minerales de la finca con una empresa mexicana llamada Explotación de Luz del Valle, que ofreció 12 millones de pesos más un porcentaje anual de regalías. Domingo se encargó de montar un fondo de protección a mi nombre. El dinero se dividió en inversiones seguras, aplicaciones inmobiliarias y una reserva en cuenta para lo que llamé mis últimos años en paz. Firmé los papeles sin prisa, sin alboroto. Nadie, aparte de ellos dos, lo supo. Y era exactamente así como yo quería. Con parte del valor de la venta, compré discretamente una casa en las colinas de Tepoztlán, lejos de la ciudad, rodeada de pinos y con vista al valle donde pasé mi infancia. Era una casa de paredes blancas, con ventanas grandes, un porche de madera y un jardín amplio. Mandé instalar paneles solares, una huerta orgánica en la parte de atrás e incluso un taller de costura solo para mí. Pero por fuera, todo parecía modesto. Nada llamaba la atención. Era el hogar que siempre soñé, sin tener que demostrarle nada a nadie. Y, por más irónico que parezca, construido con lo que Rodrigo despreció. Esperé el momento adecuado para revelarlo. Hasta entonces, seguí recibiendo a mi hijo todos los sábados en la finca. Un día, mientras él lavaba los garrafones de agua, me preguntó si necesitaba algo del mercado. ¿Estás bien, mamá?, preguntó con sinceridad. Yo, quería que supieras que me siento avergonzado, pero también agradecido. Podrías haberme dejado quebrar solo, y habría sido justo. Lo miré fijamente por unos segundos. Tenía el rostro sudoroso, los brazos sucios de tierra y las uñas con marcas de grasa de la bomba de agua. Era un Rodrigo que nunca había visto. No respondí con palabras. Solo puse una toalla sobre su hombro y le di un beso leve en la frente. Él sonrió, avergonzado, y volvió al trabajo. La semana siguiente, me mudé a la nueva casa en secreto. La finca quedó cerrada, con candado en el portón y una nota escrita a mano dejada en la puerta de la cocina. Rodrigo, no te preocupes. Estoy bien. Dirígete a la dirección de abajo. Es mi nueva casa. Mamá. Ese sábado, alrededor de las 9 de la mañana, escuché el sonido de neumáticos en el camino de empedrado. Rodrigo bajó de un auto modesto, el mismo que usaba desde la crisis. Vestía jeans gastados y una chaqueta vieja. Miró a su alrededor, confundido. Cuando me vio en el porche, con una taza de té en las manos, se detuvo a mitad del camino. Sus ojos se llenaron de asombro. Mamá, ¿qué es esto? Es mi casa, respondí, simplemente. Pero, ¿y la finca? Quedó atrás. Ya aprendí lo que necesitaba allí. Ahora es tiempo de vivir en paz. Dio unos pasos, casi tropezando con sus propios pies. Pero, ¿y el dinero que me prestaste? Pensé que lo habías ahorrado, que te estabas arreglando con la costura. Y me arreglé. Pero con otra cosa también. Mamá, ¿de dónde salió todo esto? Le hice señas para que entrara. Preparé té de hibisco con pan de elote, y nos sentamos en la mesa de la cocina, frente a la ventana que daba a las montañas. ¿Recuerdas la llave que encontré debajo del piso de la finca? Asintió lentamente. Esa llave abrió un secreto que tu padre guardaba desde hacía muchos años. Salvador me dejó a mí los derechos mineros de esas tierras. Obsidiana, topacio, cuarzo, todo enterrado donde tú solo viste lodo y maleza. Rodrigo se pasó las manos por el rostro, incrédulo. ¿Papá lo sabía? ¿Lo planeó todo? Sabía exactamente con quién podía contar. Tú heredaste la casa y los millones en la cuenta. Yo heredé lo que exigía visión, coraje y paciencia. Lo que tú gastaste en meses, yo me tomé un año entero para construirlo, y aún no he gastado ni la mitad. Él se calló. Vi lágrimas formándose en sus ojos. Entonces, ¿nunca necesitaste mi ayuda?
No. Pero tú sí necesitabas la mía. Rodrigo bajó la cabeza. Lloró en silencio. Y yo lo permití. Era el duelo de la arrogancia siendo enterrada. Esa tarde, caminamos juntos por el jardín. Me hizo preguntas sobre la empresa, el proceso, los documentos. Yo se lo conté todo. Y al final, dijo algo que me conmovió profundamente. No merecía tu misericordia, mamá. Pero hoy entiendo que el amor de madre va más allá del merecimiento. Sí que va. Pero no es ciego. Te ayudé porque sabía que aún había algo bueno dentro de ti. Y porque, a pesar de todo, eres mi hijo. En los meses siguientes, Rodrigo siguió viniendo los sábados, pero ahora, con otra energía. Plantó conmigo lavandas en el jardín, ayudó a construir un invernadero e incluso me enseñó a usar la computadora nueva que compré para gestionar los contratos de la empresa. Sí, ahora yo era oficialmente una mujer de negocios. Y me sentía plena. En una de esas visitas, nos sentamos a cenar tamales y me preguntó: «Mamá, ¿crees que uno puede cambiar de verdad?» Sí, Rodrigo. Pero no basta con querer. Hay que caminar con los pies en el lodo y no tener miedo de ensuciarse con la verdad. ¿Y tú crees que yo he cambiado? Estás cambiando. Y eso es lo que importa. En el aniversario de Salvador, visitamos su tumba juntos. Rodrigo llevó flores, se arrodilló frente a la lápida y, por primera vez, pidió perdón. Papá, fui un tonto. Me cegué por la codicia. Pero mamá me enseñó lo que es la riqueza de verdad. Espero que, donde esté, usted pueda oírme. Me arrodillé a su lado. Y, con los ojos mirando al cielo, susurré: «Gracias, Salvador. Por confiar en mí. Por ver en mí lo que nadie más vio». Volvimos a casa en silencio. Pero en ese silencio había más palabras que cualquier conversación. La vida, al fin, me estaba devolviendo lo que me quitaron con desprecio: dignidad, autonomía y el amor de mi hijo. Rodrigo ya no era el mismo hombre. Y yo ya no era la mujer que un día salió expulsada de su propia casa con 2 maletas en las manos y el corazón destrozado. Ahora, yo era dueña de mi camino. Y Rodrigo comenzaba a ser dueño de su propio arrepentimiento. En la primavera siguiente, mi casa en Tepoztlán ya estaba completamente florida. Los girasoles que Rodrigo plantó en otoño comenzaron a despuntar, firmes y dorados como el sol. Todos los sábados él seguía viniendo, incluso después de haber pagado parte del préstamo y renegociado con el banco sus deudas antiguas. Ya no había obligación contractual, venía porque quería. Y esa era, quizás, la mayor prueba de cambio que alguien podía ofrecerme. Una de esas mañanas, mientras recogíamos hojas secas del porche, se detuvo y me miró con una expresión diferente. No era arrepentimiento ni culpa. Era algo más profundo: respeto. Mamá, he estado pensando en algo. ¿Sobre qué? Sobre mi trabajo. Sobre lo que estoy haciendo con mi vida. Se sentó al borde del cantero y suspiró hondo. Intenté reabrir mi oficina de contabilidad. Pero, sinceramente, me siento sucio. Siento que la gente me mira y ve al mismo hombre que esparció mentiras sobre ti, que derrochó una fortuna que no sabía administrar, que casi te destruye. Rodrigo, todos cometemos errores. Lo que cambia a las personas no es lo que hicieron, es lo que hacen después. Lo sé. Y por eso quiero recomenzar. Pero de verdad. Pensé en usar mi experiencia para ayudar a familias endeudadas, gente que está en el fondo del pozo como yo estuve. Quiero enseñar a reorganizar las finanzas, evitar estafas, controlar lo que tienen. Y si puedo, contar mi historia como advertencia. Abracé a mi hijo. No con lástima, sino con un orgullo que hacía mucho tiempo no sentía. Vas a transformar tu vergüenza en servicio. Y eso, hijo mío, es nobleza. La semana siguiente, me mostró un pequeño espacio alquilado en el centro de Cuernavaca, con una sala sencilla, 2 sillas y un banner hecho a mano con el nombre Renacer Financiero. Ofrecía orientación gratuita para ancianos, viudas y parejas en crisis. En pocos días, comenzaron a llegar los primeros interesados: una señora que perdió todo en una estafa digital, una pareja joven endeudada hasta el cuello con préstamos de usureros, y hasta un profesor jubilado que nunca supo cómo lidiar con intereses abusivos. Rodrigo los atendió con paciencia y respeto.
mientras él renacía socialmente, yo vivía mi propia reconstrucción. Ya no era más la mujer que esperaba ser notada. Yo existía por completo, en cada rincón de mi nueva casa, en las telas que volvía a coser por placer, en las macetas de barro que hacía con la vecina doña Claribel, en los paseos matutinos por el sendero que llevaba al mirador. Un día, después de misa, el padre Rafael me llamó a un lado. María Inés, oigo a la gente hablar sobre tu fuerza. ¡Qué ejemplo! Pero dime, ¿en algún momento quisiste venganza? Guardé silencio por unos segundos. Quise, padre. Mucho. Pero después comprendí que la mayor venganza es sobrevivir con la cabeza en alto. Y la segunda mayor, es cuando quien te lastimó pide volver. Y tú, aun pudiendo aplastar, eliges restaurar. Él asintió con los ojos llorosos. Rodrigo también comenzó a ser notado. Ganó un pequeño reportaje en un periódico local y fue invitado a dar una charla en una escuela técnica. Su historia de error, caída y cambio inspiraba más que títulos. Y, incluso con vergüenza, siempre mencionaba mi nombre. Todo comenzó con una mujer que nunca se rindió conmigo. Me contó, emocionado, que una joven alumna le dijo después de una de esas charlas: «Señor Rodrigo, quisiera que mi padre hubiera hecho por mí lo que su madre hizo por usted». Al oír eso, no pude contener las lágrimas. Entendí, en ese instante, que todo el dolor que viví se transformó en algo más grande. Ya no era solo mi historia. Era una semilla que crecía en otras tierras. Pero no todo fue fácil. Una tarde de mayo, Rodrigo llegó con los ojos rojos. Tenía los puños cerrados, los hombros tensos. «Mamá», ella me buscó. «¿Quién?» «Lorena, mi exesposa». Respiré hondo. No escuchaba ese nombre hacía meses. Desde que ella lo abandonó en medio de la ruina financiera, desapareció como una sombra. «Ella quiere volver», dijo él. Dijo que me admira por haber recomenzado, que se arrepiente, que quiere intentarlo de nuevo. «¿Y tú qué sientes?» Él miró al suelo. Rabia. Pero también duda. Una parte de mí aún la ama, o quizás ama la idea de lo que tuvimos. Solo que no puedo olvidar su mirada cuando le pedí ayuda y ella me dio la espalda. Escucha lo que voy a decirte, Rodrigo. El perdón es un camino. Pero la reconciliación es una elección. No necesitas reconducir a tu vida a quien te dejó cuando más necesitabas. Tú ya no eres el mismo hombre. Y quizás ella no haya cambiado. Él me abrazó. Estuvimos así por minutos. Después se levantó, se secó los ojos y dijo: «Gracias por recordarme quién soy». Con el tiempo, Rodrigo se distanció de Lorena. Comenzó a salir con Patricia, una compañera de la universidad a la que reencontró en un curso sobre microcréditos. Ella era sencilla, dulce y discreta. Cuando la conocí, me trajo un pan casero que ella misma horneó. Conversamos por horas. Era el tipo de mujer que cuidaba con la mirada y escuchaba con el alma. Y noté cómo Rodrigo se volvía más liviano a su lado. Sin máscaras, sin esfuerzos forzados. Un sábado, mientras cosechábamos tomates en el patio, Rodrigo me miró y dijo: «Mamá, creo que estoy listo. Para amar de nuevo. Para comenzar una vida con más verdad. Entonces ve con calma. Pero ve. Ya pasaste demasiado tiempo huyendo de lo que sientes. Ahora es hora de vivir de verdad». Ese mismo mes, me invitó a cenar a la casa nueva que alquiló. Era sencilla, pero llena de plantas, libros y detalles que hablaban de paz. Me sirvió sopa de maíz, como yo hacía cuando él era pequeño, y puso música antigua en la radio. Cuando lo miré, sentí un calor dentro del pecho. Ese hombre frente a mí era el hijo que siempre supe que existía, pero que el orgullo había enterrado durante tanto tiempo. Antes de irme, me acompañó hasta el auto y me dijo algo que nunca olvidaré. «Mamá, si algún día tengo hijos, quiero que crezcan sabiendo que su abuela es la mujer más valiente que ha pisado esta tierra». En ese instante, todos los años de silencio, desprecio y dolor perdieron peso. Yo había vencido. No porque me volviera rica, sino porque transformé el rechazo en respeto. Y porque mi hijo, que un día me echó con palabras crueles, ahora me honraba con gestos de amor verdadero. Todo lo que había hecho, cada elección de firmeza, cada respuesta de calma,
cada límite que impuse, fue necesario para llegar allí. No habría tenido el mismo efecto si hubiera gritado, suplicado o me hubiera rebajado. Fue en el silencio, en la resistencia y en la fe que reconstruí mi historia. Rodrigo cayó por sus propios pasos. Y se levantó al entender que la humildad no es debilidad, es fuerza transformada en sabiduría. El domingo siguiente, fuimos a la feria juntos. Caminamos entre puestos de frutas, escuchamos música de mariachis y comimos elote con mayonesa, como hacíamos cuando él era pequeño. Varios conocidos vinieron a saludarlo. Y cuando una señora lo felicitó por su trabajo, él sonrió y señaló hacia mí. Todo comenzó por ella. El sol brillaba alto, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí falta de nada. Ni de la casa antigua, ni de las cosas que me quitaron. Lo había recuperado todo. Y, lo más importante, había conquistado algo que el dinero nunca compraría, el alma restaurada de un hijo perdido. Las cosas parecían estar en su lugar. Rodrigo estaba bien, su oficina social crecía, la casa nueva era sencilla pero alegre, y él vivía al lado de Patricia, que tenía un corazón más grande que el mundo. Yo, por mi parte, respiraba en paz en mi nuevo hogar, sintiendo que el ciclo de dolor finalmente había terminado. Pero la vida siempre encuentra una manera de probar la solidez de lo que creemos haber superado. Fue en una tarde de agosto que reapareció la primera grieta. Recibí una llamada inesperada de José Manuel, contador antiguo que había trabajado durante años con Salvador. Su voz estaba nerviosa, apurada. Doña María, me perdone por llamar, pero necesito hablar con usted. Es urgente. Sobre los documentos de la propiedad de San Agustín. Me puse en alerta. Quedamos en encontrarnos en el café de la esquina al día siguiente. Él llegó con una carpeta amarilla en las manos y la mirada baja. Se sentó frente a mí y tardó en comenzar. Hay algo que usted tiene que saber, y que yo debía haber dicho antes. Abrí las manos sobre la mesa, intentando mantener la calma. Habla pronto, José. Los documentos que su marido dejó, fueron registrados con doble titularidad en 1994. Oficialmente, están a su nombre. Pero existe un registro anterior, escondido, que pone los derechos de superficie a nombre de Rodrigo. Es decir, él podría intentar impugnar legalmente la explotación comercial, en caso de ser influenciado o instruido por alguien. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Eso cambiaba todo. Pero, ¿cómo? Salvador dejó claro que todo era mío. Él lo escribió con su propia mano. José encogió los hombros, avergonzado. Creo que Salvador comenzó a cambiar los registros en los últimos años, pero murió antes de finalizar todos los procesos de exclusividad. Lo que consta en el registro central es válido, pero si alguien quisiera causar problemas, podría usar el documento antiguo para paralizar su explotación mineral por tiempo indefinido. ¿Rodrigo sabe eso? Hasta donde sé, no. Pero alguien lo descubrió. ¿Quién? Él abrió la carpeta y puso una hoja frente a mí. Era una notificación judicial de impugnación preventiva registrada por Lorena, la exesposa de Rodrigo. Ella presentaba una solicitud de interés sobre ganancias no declaradas, alegando que su hijo, el nieto que nunca conocí, tenía derechos sobre los bienes de la familia, incluso los obtenidos después de la separación, ya que, según ella, Rodrigo habría heredado, indirectamente, la riqueza de la que él mismo había renunciado. Sentí como si me hubieran clavado una daga en el pecho. Lorena no solo había vuelto a la vida de Rodrigo por las sombras, sino que ahora usaba al hijo de ambos como excusa para intentar quitarme lo que era mío. Peor aún, si Rodrigo descubría la falla en el registro original, ella podría manipularlo, convencerlo de que había sido engañado. Y todo lo que yo había construido, toda la confianza, todo el rescate, podría perderse en instantes. Esa noche, no pude dormir. Caminé por la casa de un lado a otro, con los documentos en las manos, la cabeza a mil y el corazón apretado. Tenía dos opciones: contarle a Rodrigo antes de que lo descubriera por Lorena, o esperar. A la mañana siguiente, llamé a su puerta. Patricia me recibió con cariño, me ofreció café, pero rechacé. Rodrigo estaba en el patio, limpiando herramientas. Cuando me vio, sonrió. Mamá. Qué buena sorpresa. Necesito hablar contigo. A solas. Se sentó a mi lado, con expresión preocupada.
¿Qué pasa? Respiré hondo. Rodrigo. Lorena presentó una demanda judicial. Usando el nombre de tu hijo. Ella quiere una parte de lo que está a mi nombre. Él palideció. ¿Cómo se enteró? Alguien debe haberle contado. Pero lo peor no es eso. Es que hay un registro antiguo, de 1994, en el que la superficie de la finca todavía estaba a tu nombre. Tu padre comenzó el proceso de transferírmelo todo, pero murió antes de terminarlo. ¿Nunca supiste de esto? Él negó con la cabeza, en shock. Nunca, mamá. Nunca. Lo juro. Pero, eso quiere decir que, técnicamente, si tú quieres, puedes disputar la posesión de la tierra en los tribunales. No el subsuelo, pero sí la superficie. Y con eso, impedir cualquier extracción mineral. Congelaría todo. Rodrigo se pasó la mano por el cabello, visiblemente afectado. Se levantó, caminó de un lado a otro del patio, miró al cielo como quien busca respuestas en el silencio. Ella me llamó la semana pasada, dijo, por fin. Dijo que estaba arrepentida, que quería volver. Pero yo, no confié. Y ahora está intentando por otro camino. Él me miró a los ojos. Mamá, ¿crees que yo sería capaz de quitarte esto? Tardé un instante antes de responder. Rodrigo, quiero creer que no. Pero sé cómo el mundo puede confundir la cabeza de uno. Y sé lo que Lorena representa para ti. Él se acercó. Me tomó de las manos. Mamá, la única mujer que me salvó fuiste tú. Todo lo que soy hoy te lo debo a ti. Y lo que ella está haciendo, usando a mi hijo como excusa, es repulsivo. No lo voy a permitir. Aunque tengas, técnicamente, derecho. Aún así. Si tengo que firmar lo que sea para anular esto, lo firmo. No voy a perderte de nuevo. Y mucho menos permitir que ella destruya lo que reconstruimos. Esa tarde, fuimos juntos a la oficina del abogado Domingo. Rodrigo firmó un documento oficial de renuncia voluntaria a cualquier derecho sobre la tierra de la finca, eliminando cualquier vacío legal. Y más aún, presentó una contrademanda pidiendo que el nombre de su hijo fuera retirado del proceso, alegando que estaba siendo utilizado indebidamente por la madre, sin base legal alguna. A la salida, aún atónito, dijo. Mamá, fui tentado, lo confieso. Cuando supe que podía, una parte de mí tembló. La misma parte codiciosa que me destruyó hace años. Pero ya no voy a dejar que me controle por la culpa o el miedo. Por eso estás venciendo, Rodrigo. Porque ahora sabes decirle que no hasta a tu propio pasado. En los días siguientes, recibimos la notificación de que el proceso había sido archivado. Lorena desapareció nuevamente. El juez concluyó que intentó cometer fraude judicial, y Rodrigo obtuvo la custodia legal definitiva de su hijo, Mateo, a quien comenzó a visitar regularmente. Una tarde, Rodrigo llegó con el niño de la mano. Tenía 7 años, ojos oscuros y tímidos, y llevaba un carrito de juguete en la mochila. Mamá, este es Mateo. ¿Quieres conocerlo? Me arrodillé a su altura. Hola, Mateo. ¿Sabías que tienes las orejas de tu papá cuando era pequeño? Él sonrió tímidamente y me abrazó. En ese momento, entendí el propósito mayor de todo lo que había vivido. No era solo sobre rescatar a Rodrigo. Era sobre sanar generaciones. Sobre reconstruir lazos rotos antes de que se volvieran definitivos. Sobre ser raíz para que otros brotaran con más fuerza. El niño corrió por el jardín. Rodrigo me abrazó por detrás y susurró. Gracias, mamá, por no abandonarme ni cuando yo te abandoné. Cerré los ojos. Sentí el viento entre los árboles. El mundo tenía sentido. Porque, a veces, lo que parece el fin, es solo el comienzo de algo mucho más grande. La vida tiene una manera curiosa de devolvernos lo que nos quitaron, pero rara vez lo devuelve de la misma forma. A veces, nos entrega algo mejor, más profundo, más duradero. Otras veces, simplemente nos transforma, y es en esa transformación que descubrimos quienes siempre fuimos. Un año después de haber encontrado aquella llave oxidada bajo el piso de la finca, ya no era la misma mujer que Rodrigo echó de la casa con 2 maletas y los ojos llenos de dolor. Mi casa en Tepoztlán era ahora un lugar lleno de vida.
El jardín florecía con bugambillas y manacás. Las paredes llevaban cuadros que pinté con mis propias manos, y no por talento artístico, sino por la necesidad de registrar en color lo que viví en silencio durante años. Organizaba pequeños encuentros con vecinas para enseñar corte y costura, y hasta recibía mensajes de mujeres más jóvenes que me veían como inspiración. Gracias, doña María, por mostrar que nunca es tarde para renacer. Rodrigo se convirtió, por fin, en un hombre completo. Su proyecto social ganaba visibilidad, e incluso recibió apoyo de una ONG internacional que lo ayudó a expandir las actividades a comunidades indígenas cercanas. Más que eso, reconstruyó el vínculo con su hijo, Mateo, que ahora pasaba los fines de semana con él e incluso asistía a las clases de jardinería en mi patio. Ese niño, que era solo un nombre en un proceso judicial, ahora era la luz que Rodrigo llevaba en los ojos. Un sábado, mientras limpiábamos la huerta, Rodrigo me miró con una sonrisa serena. Mamá, ¿has pensado en escribir todo esto? Tu historia, quiero decir. No solo por mí, sino por otras personas que necesitan saber que hay salida, que hay vida después del rechazo. Reí con dulzura. ¿Y quién querría leer las memorias de una costurera de Tlaxcala que se fue a vivir sola al monte? Mucha gente. No tienes idea del impacto que tienes. Lo que hiciste conmigo, mamá, salvó mi alma. Si me hubieras dado la espalda, me habría hundido. Pero me diste la oportunidad de levantarme sin humillarme. Guardé silencio por un instante. Lo miré, ahora adulto no solo en edad, sino en madurez. Y me di cuenta, mi hijo no era solo una versión corregida del pasado. Era el puente hacia el futuro. Fue entonces cuando, días después, recibí una propuesta que me dejó sin suelo. La empresa que compró los derechos mineros se puso en contacto para ofrecer una nueva ronda de compra. Un nuevo informe había identificado un yacimiento raro de berilo verde, altamente valioso. El valor estimado de la nueva oferta, 22 millones de pesos. Quedé en shock. ¿Y si no quiero venderlo todo? Pregunté al consultor. Podemos negociar un nuevo porcentaje. Usted seguiría recibiendo regalías vitalicias y mantendría el derecho de veto en proyectos de impacto ambiental. Le agradecí y colgué. Me desperté temprano al día siguiente y me senté en el porche con un cuaderno en blanco. Ya no quería vivir en secreto. Pero tampoco quería convertirme en alguien que había pasado la vida siendo víctima o heroína. Solo quería vivir con verdad. Tomé la pluma y escribí una nota. El domingo, le pedí a Rodrigo que viniera a mi casa sin Mateo, sin Patricia. Solo él. Cuando llegó, tenía una expresión de preocupación. ¿Estás bien, mamá? Sí. Mejor que nunca. Pero quiero hablar contigo sobre el futuro. El tuyo. Y el mío. Le ofrecí café de olla y le entregué un sobre blanco. Dentro, había una carta de donación de la propiedad de la finca en San Agustín, con cláusula de usufructo vitalicio a mi nombre y documentos actualizados con su nombre como heredero de las regalías futuras de la explotación mineral. Él me miró incrédulo. Mamá, ¿por qué? Porque ya has demostrado que sabes administrar no solo el dinero, sino el corazón. Y porque quiero que, el día que yo me vaya, no heredes bienes. Quiero que heredes propósito. Él lloró. Mucho. Me abrazó como quien abraza la infancia perdida. Y dijo. Prometo que esto no será vanidad. Será misión. Voy a cuidar lo que construiste. Con respeto. Con amor. Al mes siguiente, Rodrigo creó una fundación en mi nombre, Fundación María Inés, para mujeres mayores de 50 años que fueron abandonadas por sus familias. La primera sede se abrió en una antigua casona restaurada en Zacatlán, con clases de capacitación, acogida emocional y talleres de generación de ingresos. ¿Y yo? Seguí viviendo mis días con sencillez. Un día a la vez. En mi cumpleaños número 60, Rodrigo organizó una fiesta sorpresa. Vinieron antiguos vecinos, mujeres del grupo de costura, excompañeros de la juventud, y hasta el padre Rafael. Pero el momento más conmovedor fue cuando Rodrigo me entregó una caja de madera con el símbolo de la llave que un día encontré escondida. Mamá, esta es para que guardes las próximas llaves que la vida ponga en tu camino. Abrí la caja. Dentro había una llave dorada, hecha por un artesano local, con mi nombre grabado. Y una nota.
No solo abriste una puerta escondida. Abriste mi conciencia. Abriste mi vida. Te amo. Rodrigo. Lloré como hacía mucho no lloraba. Pero esta vez, era gratitud. El dolor me había transformado. Pero el perdón me había liberado. Y entender eso fue la mayor victoria de todas. Hoy, escribo estas últimas palabras sentada en el mismo porche donde un día me pregunté si la vida todavía tenía sentido. El sol se pone detrás de las montañas, el olor a café y tierra mojada me envuelve. Mateo corre por el patio con los pies sucios y la risa suelta. Rodrigo y Patricia se preparan para anunciar algo importante, quizás un nuevo hijo, quizás otro proyecto social, quizás solo otro capítulo bonito de nuestra historia que sigue escribiéndose. No sé cuánto tiempo me queda en este mundo, pero sé que ya he vivido más de lo que soñé. Y que el nombre que un día casi borraron de la historia de la familia, ahora es semilla que florece en otros corazones. Y si usted, que me escucha ahora, está pasando por un momento de abandono, traición o soledad, escuche lo que esta vieja costurera de Tlaxcala tiene para decirle. A veces, Dios no nos quita algo para castigarnos. Nos lo quita para hacer espacio para lo que realmente nos liberará. Nunca subestime la fuerza de una mujer que ha sido olvidada. Porque es precisamente de ella que nace el milagro de la reconstrucción. Fin.